Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el Círculo, tus amigos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que se ha visto últimamente, más bien ha sonado últimamente demasiado. Es masculinidades. Hay diversas masculinidades, solamente hay una masculinidad, que es la masculinidad. Entonces, me gustaría, antes de que contestes mis preguntas, empezar con una frasecilla que encontré en unos textos que estaba revisando, A ver, que dice, lo que hacemos en el mundo es un reflejo de lo que sabemos acerca de él, y lo que sabemos depende de cómo llegamos al conocimiento. Es decir, cuando pensamos en el cambio, deberíamos empezar por pensar sobre el pensamiento. ok. ¿Ok? Creo que me entendiste, creo que todos lo entendieron. Lo dijo, ¿cómo se pronuncia? Como te salga. Baudin y Ajá. McAdam. No, Ajá, pues quién sabe. ellos dicen esa frase y creo que va muy cierto dentro de lo que vamos a abordar ahorita sobre la masculinidad. Mm, o sea, lo que entendí de esta frase es que la forma en la que nos comportamos en el mundo es lo que somos por este reflejo de nuestros pensamientos, pero antes que hay que profundizar o cuestionar nuestros pensamientos, porque así cuestionamos lo que somos y eso fomenta un cambio, tal vez. Podría ser, yo lo entendí más en el aspecto de que nos comportamos según a lo que sabemos que debe de ser, Ajá. según a como nos han educado prácticamente, lo que hemos visto de nuestra educación, y O sea, pero va como que de la mano cuando, de, perdón, ajá, de cuestionarse lo que eres, ¿no? Y cuestionarse lo que te han enseñado, supongo. ajá, sí, y que si quieres hacer como un cambio o no quieres ser lo que te dijeron que tienes que ser, primero debes de saber qué eres para poder cambiarlo. Por eso, pues, deberíamos de empezar el cambio desde el pensamiento de quiénes somos, como lo Ajá. has dicho. Ok, ok. Va, va que va. Va. Ujú. Entonces, desde aquí, ¿qué es la masculinidad para ti? Mm, verga. Yo lo pondría así tan simple como lo que significa ser hombre. Y ya. Ahí lo voy a dejar por ahora. Pues sí, ¿no? Prácticamente hasta ahorita decimos que lo masculino es lo que se nos ha planteado que es ser hombre, pero entonces desde ahí, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es un hombre? O sea, es que mira, todo Porque, esto. ajá, No, dime. Perdón, pensé que habías sacado. Tú dime, a ver. Date. no, sí, estaba esperando a que me dijeras algo. Ah, va. Este. Es que yo no lo pondría tanto en el aspecto de lo que nos han dicho, porque muchos aspectos de la masculinidad no vienen de lo que nos dicen implícitamente, sino de cosas que nosotros observamos y aprendemos de otros, y no solo otros hombres, sino también otras mujeres, en el aspecto en que las formas de comportarnos en la sociedad, seas hombre o mujer, son premiadas y censuradas de manera verbal y no verbal. Por ejemplo, había un estudio, ahorita fallo en decirte de dónde fue parte, pero hacían un examen a las diferencias en cómo se trataba a los niños y a las niñas chiquitas en la crianza, o sea, los mismos padres, sobre todo en padres que pues tenían ambos hijos. Y se había encontrado que entre algunas otras diferencias se les hablaba diferente a los hombres y a las mujeres desde niños y también se les cargaba inclusive de manera distinta. A las mujeres se les cargaba como con más cariño, con más cuidado, y a los hombres con un poco más de firmeza. Esto empezaba a denotar que sí había un aspecto de diferenciación de los sexos, incluso a nivel no verbal, y que todo esto empezaba a permear el cómo se iban a empezar a comportar en el mundo. A lo que voy es que no todo es lo que nos dicen que somos,
sino más bien cómo nosotros como un espectro multifactorial lo vamos delimitando y lo vamos introyectando. Y dentro de lo que dices, se hace como si fuera un juicio de cómo debes de ser y cómo debes de comportarte ante un hombre o una mujer, que esto es lo que yo digo que se nos va diciendo verbal o no verbalmente cómo debemos de ser según nuestro género. Ajá. Sí, Y sí, sí, o pues sea, todo esto. ajá, Es que como que tenemos un retraso en el audio y no sé si cuando ya acabaste, pero no, adelante, ya, disculpa. no sé, continúa. Oh, vale, vale. O sea, es que sí, o sea, aquí es un poco de lo que hablábamos hace 2 programas sobre lo de la sexualidad y lo del género, que se toma más como que es un constructo social. Para mí el problema a veces es que se habla de constructo social como si esa madre fuera alterable según nuestros caprichos, por ponerlo de alguna forma. Y un constructo social también es el lenguaje, por ejemplo. Esto significa que pues va cambiando, se va adaptando, pero no a necesidad de los individuos o de los colectivos, sino a necesidad de la sociedad y pues del mundo. Pero es un cambio y una adaptación que lleva muchísimos años. No se da de, no sé, de un periodo para otro. Y lo mismo pasa con el género. O sea, el que digamos el género es un constructo social no significa que no haya pautas inclusive biológicas en las que podamos apoyarnos para definir lo que es el género, ni que sea algo inalterable tampoco. Solamente significa que es algo a lo que contribuye a la sociedad, que altera de manera inclusive inconsciente y que lleva largo rato de modificarse, pero que va de la mano pues de todos los cambios sociales. Entonces, por esto te digo, cuando se habla esto del género y los constructos sociales y lo que nos dicen que somos y así, a mí me suena que es y bueno, creo que es la idea que más se difunde esta de que somos lo que nos dicen. Creo que es una idea muy simplista porque toma en cuenta al ser humano como si fuera un, no sé, un pinche robot programable que le puedes Uh-huh. decir lo que quieras y, o sea, a un niño chiquito, por ejemplo, y que eso va a ser de grande. Y no, o sea, somos seres que pues razonamos por nosotros mismos, que tienen características particulares, innatas, y que reaccionan a las sociedades de formas diferentes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero de alguna forma, pues prácticamente sí, o sea, sí podemos llegar a ser programables hasta cierto punto, porque igual como lo mencionábamos en programas anteriores, cuando empezó a surgir esto del patriarcado, ¿no? En el Ajá, cual yo lo mencionaba en el primer programa, el hombre empezó a poner ciertos limitantes a la mujer ajá, para poder tener mayor beneficios. ok. Entonces, aquí prácticamente la sociedad se ha llevado muy en esta forma patriarcal. Y como tú dices, es muy, bueno, sí, es complicado, no difícil, porque es posible, pero sí es complicado poder hacer como el cambio. ¿Va a llevar años? Claro que sí. Se está haciendo un cambio también. Creo que por eso ahorita hablan mucho sobre la masculinidad tóxica, la masculinidad frágil, y es donde te preguntas qué es, ¿no? ¿Qué es la masculinidad frágil? ¿Qué es la masculinidad frágil? ¿Y por qué me están diciendo como hombre masculino que soy frágil? Desde Ok, ahí creo que es como, bueno, desde ahí se está viendo como la fragilidad de que te digan frágil, porque hasta ahorita, desde algunos conceptos, el ser un hombre masculino es ser un hombre fuerte, es un hombre con poder y que es quien brinda la seguridad a su familia, ¿no? Así es ajá, como se le ve al hombre masculino. Y ser frágil es verte frágil prácticamente, ¿no? Desde algún punto de vista. Un ejemplo de esta masculinidad frágil es cuando pusieron la pintura del general Zapata, ajá, todo femenino y muy en perra ella.
Para mí se veía súper bien, ¿no? Porque a mí me encanta cuando los hombres se apoderan de su feminidad y lo ¿Eso qué? proyectan, de su feminidad. Ah, O sea, ok. que se muestran femeninos, que se pueden mostrar femeninos sin ningún tapujo y sin ningún problema de, ay, güey, van a decir que soy puto, soy joto o algo así. Ah, Simplemente se quieren mostrar como más femeninos y está bien. Eso no deja o da a notar que eres o no más hombre o menos hombre. Pero la masculinidad frágil, regresando al ejemplo de Zapata, muchos hombres se sintieron ofendidos al decir, güey, ¿cómo pueden poner a un supergeneral de la revolución de una forma así tan femenina? Se me hace ajá. ofensivo. Entonces es como que, ¿qué tan frágil te sientes con tu masculinidad que el hecho de poner a una persona más femenina, bueno, a un hombre más femenino, te hace sentir incómodo? Ajá. Esa es como Mm, la parte de la masculinidad frágil. mm, ok. Es que mira, por ejemplo, bueno, al principio hablabas como de lo de la estructura patriarcal y todo este desmadre. Ahí, ¿cómo podrías definir tú desde así tu ejemplo al patriarcado? Pues es que ahí también va otra parte en la cual el patriarcado pues hace ciertas limitaciones ante cierto tipo de conductas, especialmente, bueno, esto va dirigido hacia la mujer, ¿no? Mi ejemplo va dirigido a la mujer, en el No, pero, cual o la sea, mujer, ¿qué es el solo, patriarcado? pues siempre me ha costado definir qué es el patriarcado. Mm, Pues así como lo entiendo, digo, Ujú. creo que estamos hablando de nuestras opiniones, ¿no? Pues sí es como esta parte en la cual quieres sentirte más, no sé si sentirte más valorado, sino proyectar una autoridad superior ante alguien. O sea, el patriarcado Así, sería eso. ajá, desde mi perspectiva, sí, es una autoridad ante los demás, de Mm, superioridad. ok, es que mira, yo lo pensaba más como de una parte sistemática y me refiero que así lo he entendido pues, por todo el movimiento este del feminismo y todo lo que se ha estado viendo. Mm, Se hablaba como de una estructura sistemática que venía desde el gobierno, las instituciones, etcétera, diseñada para favorecer al hombre, en este caso el hombre blanco, Ujú. y desfavorecer a la mujer y al resto de la diversidad. No sé si estés de acuerdo con eso. Ajá, pues sí, es como, o sea, como en mis palabras más sencillas, es como la superioridad de la autoridad ante ante alguien más. Pero pues en este caso, sí, como mencionas tú, la superioridad del hombre, el poder del hombre ante la disminución del resto de la sociedad, niños, niñas, mujeres. Ok, y esto que decías que desfavorecer a alguien más o apoyar a alguien, ¿tú crees que el patriarcado podría estar diseñado de alguna forma para apoyar a las mujeres? Pues no porque han hecho menos a la mujer. O sea, Ah, como históricamente es como lo que se ha realizado, el impedimento de poder pensar y actuar desde su sentir. O sea, siempre han sido como la mujer como muy disminuida. verá, yo no estaría de acuerdo con eso, pero igual, O para sea, no desviar. obviamente les han dado cosas, pero este tipo de cosas han sido también como por una lucha pues feminista, más al tengo los mismos derechos que tú como mujer, simplemente porque también soy humana y también merezco tener ese derecho. Porque antes no podías agarrar un libro como mujer, no te podías vestir con pantalones, no podías tener una educación como mujer. Y siento que sí va mucho de la mano de el poder lo tengo que tener yo como vato. Ajá, Y si a ti te verá, doy la oportunidad de poder leerte un libro, vas a tener conocimiento y ese conocimiento te va a hacer pensar y ese pensar te va a hacer ser libre. Y yo no mm, quiero que tú seas libre porque tú estás para servirme a mí.
Ok. Y mira, y la neta yo no estaría tan de acuerdo con esa parte porque suena más como plan bueno, a mí, personal, como plan de villano así súper malvado de no, no mames, si los mantenemos tontos los vamos a tener bajo nuestro control y que vivan los hombres y así. Más como esta parte del nazismo y colectivismo. Y la neta, o sea, a nivel histórico, y te puedo decir, por ejemplo, hay un libro que se llama, creo que Los Niños Olvidados. Olvido Ujú. el autor, déjame decirlo, por aquí lo tengo, si no ahorita te lo comento. Sí, Los Niños Olvidados de Linda Pollock. Aquí es un estudio, o sea, a grandes rasgos es un estudio de cómo se trataba a los niños del siglo XIII, del siglo XIII al siglo XVII. Y ahí se sirven como de los testimonios y diarios de pues, las familias, de cómo era pues tener a un niño, ¿no? O sea, que se tenía mucho que eran como adultos pequeños, pero aquí lo que señala la Ujú. autora es que pues, en realidad sí había una concepción de que era niño, pero era una concepción muy primigenia. O sea, sí los querían, sí decían, no mames, pues está chiquito la chingada, pero no sabían hasta qué punto les podían hacer daño. Así como para no hacerte cuento largo, es a través de diarios, anécdotas y todo esto. Y ahí lo que se resalta es que en ese sentido a las mujeres se les empezaba a educar más para el cuidado del hogar Ujú. porque a nivel colectivista, las mujeres no tenían intención de hacer labores de trabajo duro. Y esto a perspectiva de otras mujeres. Eso es lo que ahí resalta en el libro. También lo que se tiene, por ejemplo, en el movimiento sufragista es que muchas de las mujeres no estaban de acuerdo con ellas adquirir el derecho a votar porque esto hubiera también significado que tenían que hacer servicio militar y meterse a la militancia política, algo que no querían. Y muchas mujeres estaban en contra del derecho a votar, que decían que eso debería ser una labor para los hombres y que ellas no querían meterse en esos pedos y mil cosas. Al final de cuentas, en la historia siempre ha habido hombres, no podré decir que mayoritaria, de forma mayoritaria, no lo podré asegurar, pero sí ha habido hombres que apoyan más los movimientos feministas que las propias mujeres. En parte porque tienen miedo al cambio y en parte porque en algunos sentidos se toma como cierta comodidad en esos aspectos. En esto de que no me quiero meter al servicio militar, no quiero meterme en pedos de trabajos duros. Por ejemplo, ahorita lo de que se busca la paridad de trabajos en puestos políticos, pero no se ha buscado, por ejemplo, en trabajos de alto riesgo o en el mismo servicio militar, ¿no? Entonces, digo, creo que son muchos esquemas donde podemos llevar todo este desmadre, pero yo que siento a nivel patriarcal es que no existe esa madre del patriarcado. Creo que hay estructuras, sobre todo políticas y sociales que favorecen ciertos grupos, pero que no está diseñado como tal para favorecer al hombre y hacer menos a la mujer. Creo que una prueba de todo este desmadre es que ahorita a nivel jurídico hay cierto sesgo que favorece a la mujer. Por ejemplo, cuando se queda con la patria potestad de los niños, que hay padres que no las ven, esto mismo de los trabajos de riesgo, es mucho más probable que le den a una mujer una pena menor que a un hombre por el mismo delito. Toda esta cuestión de las estadísticas, los ministerios de la mujer, lo de las violaciones, que se toma más como el aspecto fundamental de las agresiones sexuales contra mujeres en la sociedad, digamos, libre. Y dentro de las prisiones, pues ahí no se nota que los hombres son más violados como bueno, sufren más violaciones, perdón, en este aspecto, los índices de mortandad, los asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien tampoco es como decir, no más, es que los hombres estamos de la chingada, y nosotros nos suprimen, no, sino más bien que hay muchos elementos que se pasan por alto, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, igual un poquito conectando con las otras ideas, siento que, por ejemplo, todo este desmadre Zapata en la masculinidad frágil es porque había como cierto baluarte de lo que significa ser un mexicano, que es el pinche macho con bigote y que se ponen los putazos y así. Y creo que el sentido de la pintura no era solamente expresar una idea, sino iba con una intención de provocar, que yo no creo que esté mal, porque en el arte se ha visto mucho eso, desde las pinturas renacentistas, donde se empezaba a pintar a los reyes, las instituciones mentales en su más pinche aspecto culero, era para provocar y que la sociedad se diera cuenta de algo. Yo creo que esta fue la intención de este madre, porque sabían que iban a provocar un desmadre y pues realmente lo consiguieron. Yo creo que no va tanto del lado de la fragilidad, sino de la parte de acentuar cómo el mexicano tiene una idiosincrasia tan arcaica y a veces tan simplista que hasta simplemente esa pintura los hizo, pues, hice la chingada y empezar a hacer desmadres.
pero no creo que vaya tanto de la parte de la masculinidad. Ajá. Eh, Dijiste algo que pues obviamente se tiene que hablar, que es el machismo. Pero pues antes de, eh, yo investigué en un librito de la UNICEF. Entonces hacen una perspectiva de la masculinidad conservadora, que Ajá. es la que yo mencioné al principio, es la cual debe de existir un dominio del hombre en una esfera pública en la cual provee y protege. Ajá. Hay una perspectiva profeminista en la cual hay simpatizantes hombres que eh, dicen que la masculinidad se crea y se mantiene a través de otorgarle privilegios al hombre y oprimir a la mujer. Ah, Y ok. está el que, bueno, este también dice que esta masculinidad a la vez afecta al hombre porque no lo permite expresarse o ser. Y está la perspectiva que tú mencionas, que es la de los derechos de los hombres, en la cual también estoy como muy de acuerdo, que ahorita, bueno, no sé si ahorita o desde cuándo, pero dice que precisamente le han quitado como muchos privilegios al hombre en esta parte de la patria potresa, Ajá. en el divorcio, en la violación doméstica y en el acoso sexual, Ajá. que igual ahorita, creo que una vez lo llegamos a hablar, sabemos que el hombre también es abusado Ajá. y que también sufre violaciones. Por ejemplo, creo que una vez te lo mencionaste, también hay un índice grande de violación en niños, Ajá. niños varones, y pues no se habla mucho sobre esto. El punto aquí es que precisamente esta masculinidad, ahora usando como el término tóxico, no ha permitido que el hombre pueda expresar estos tipos de abuso. Ah, ok. Y en la escuela, Fer, no sé si te acuerdas, hizo un proyecto sobre violencia, Ajá. pero no era violencia hacia la mujer y eso en parte me agradó porque ya se han visto muchos proyectos de apoyo de abuso y hacia la mujer, pero Sí. casi no hay proyectos de apoyo hacia abuso hacia el hombre. ¿Y por qué no lo hay? Porque tal vez las demandas que existen son menos. ¿Y por qué son menos? Porque como hombre voy a ir a acusar que mi morra me golpeó si Ajá. yo soy el hombre. Entonces aquí es donde desde mi significado de masculinidad tóxica hago mención de que esta masculinidad tóxica limita al hombre a expresar sus emociones o ciertas conductas, como esta de ir a demandar a la mujer por algún tipo de abuso. Ajá. Ok. Entonces, ahí es donde entra tal vez que esta masculinidad que yo menciono ha impedido que el hombre pueda expresarse con libertad. Ajá. Ujú. Ok. Y es que mira, yo siento que esta parte de la masculinidad tóxica y la parte de la falta de las denuncias, mm, creo que hay muchos elementos que se están dejando por alto. Yo no creo que sea eh, el hecho de que haya una masculinidad tóxica lo que impida ir a denunciar. Más bien, creo que es el sentido de sí, como dices, hay un aspecto en que el hombre tiene que ser fuerte y no demostrar emociones, pero esto no es necesariamente negativo. Mm, para redondear un poco más la idea, creo que la sociedad, y no desde ahora, desde muchísimo antes, desde todo el aspecto que empezó lo del cacique y las tribus y todo este desmadre, creo que se toma mucho que el hombre es el que provee y creo que esa es una parte inconsciente, más como de la parte de los arquetipos.
O sea, no algo impuesto, que ¿por qué no gobierna una mujer en lugar de un hombre? Ah, pues porque, no sé, el hombre es más fuerte y pues a huevo tiene que ser, sino que más bien se buscaba que fueran más aptos para la casa y que este pueda ser el proveedor, que este pueda agarrarse a putas con el jefe de otra tribu y así. Es algo más o menos, o sea, es una idea muy burda, pero yo siento que es algo más así, algo más inconsciente y arquetípico. Siento que desde ahí se empieza a fomentar que los hombres tenemos que ser fuertes, más resilientes, aguantar, proveer para tu casa, aunque tu trabajo esté de la chingada, aunque sean, por ejemplo, no sé, 16 horas y sea bajo el sol, etcétera, etcétera. Y creo que eso no está mal. La parte que está mal es que no existe esta apertura para poder manifestar los problemas internos. Esta parte de las denuncias sí va de la mano con esto, pero no creo que sea por una masculinidad tóxica. Más bien va de la parte de que se ha invisibilizado la importancia que tiene eh, la importancia que tiene en los hombres el que no haya instituciones que lo quieran proteger. Y a lo que me refiero es que no se creen instituciones que solo favorezcan al hombre o solo favorezcan a la mujer, como es la que hay ahorita, sino que se creen investigaciones y instancias que hagan trabajos a profundidad de saber los raíces del problema, de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual, y no solamente se queden con darle privilegios a cuestiones de género, como repito, es lo que hay ahora. Y como te decía hace rato, o sea, mi punto no es decir, ah, es que no mames, el hombre es la víctima y pues a nosotros denos algo, o creen derechos o manifiestan y la chingada. Lo que yo creo es que si eso pasara, el problema sería aún mayor. Por eso, como alguna vez te he dicho, creo que el feminismo actual de tercera ola es más un problema que un beneficio para la mujer y la va a terminar dañando mucho más, porque lo pone en un papel mucho más de vulnerabilidad y sí son vulnerables en ciertos aspectos y en ciertos aspectos más lo son los hombres, pero siguen sesgo de género. No se preocupan por ver los problemas a profundidad, por ejemplo, los factores de las drogas, el alcoholismo, la crianza, etcétera, etcétera, sino es solamente nos matan por ser mujeres o no sé, tienen trabajos de riesgo más porque son hombres. No sé si me voy a entender como en ese aspecto. En parte sí, y en parte mencionaste la palabra vulnerabilidad. Y de donde yo estaba informándome acerca del tema, precisamente dicen que el hombre masculino se reprime demasiado por no querer mostrarse vulnerable. Entonces, pues ahí lo dejo. Y en parte también siento que sí, ¿no? Es parte de lo que mencionaste, va también de lo biológico. Tengo un amigo que es historiador y me hizo el comentario, fuimos al Museo de Historia y me hizo el comentario de que el hombre era quien cazaba, pero no, sí, o sea, no, sí, sí por la fuerza, si quieres, porque yo creo que sería como ponerlos ahí como a ver quién, como en competencia, que no se trata de eso, pero sí creo que aguantara más jalar al mamut que la mujer, ¿no? Porque él pasaba más tiempo como poniéndose en forma. Pero el hombre antiguo no cazaba el mamut más fuerte, cazaba el mamut más débil, y era gracias a la debilidad del mamífero que este podía acabar con él. No era tanto por fortaleza, ¿no? Y sí, mencionas que no hay una institución, ni hay tantos números que hablen sobre la falta o el abuso que existe hacia el hombre, pero aquí te pregunto, ¿por qué crees que ahorita, dentro de el feminismo y estas marchas que se han realizado, se han activado dos leyes, hasta donde yo tengo entendido, la ley Olimpia y la ley Ingrid? ¿Porque las mujeres se quedaron calladas o porque hicieron constantes manifestaciones y levantaron la voz ante algo que ellas sienten que está afectando
a nivel en género femenino o mujer, porque lo hablaron. Entonces, ¿cómo quieres que haya instituciones que apoyan al hombre si el hombre no está hablando de esto? ¿Cómo las personas se van a enterar que el hombre necesita este apoyo si el hombre se está limitando a decirlo? Precisamente por, o sea, no quiero generalizarlo tampoco, pero es a lo que yo iba con la masculinidad tóxica, en la cual esta impide que el hombre, o bueno, sí, lo dejo en tóxico. Esto impide que el hombre pueda expresarse, precisamente para no verse vulnerable, precisamente porque el hombre está visto como quien provee, quien es el fuerte y quien no puede pues mostrarse como una persona débil o con necesidad de apoyo, porque él es la verga. Entonces sí siento que esta masculinidad ha afectado en este aspecto al hombre. O sea, la masculinidad tóxica está afectando tanto a mujeres como al propio hombre, porque de esta forma, si el hombre se sigue limitando, ¿cuándo se va a enterar la sociedad que necesitan el apoyo y que lo están buscando? No sé qué opinas. Pues mira, bueno, antes una pregunta. ¿Tú crees que podamos hablar de feminidad tóxica? Pues también, porque es que ahí es donde yo metería como el machismo que mencionaste hace rato. ¿Por qué? Precisamente porque vivimos en esta cultura en la cual el hombre es quien tiene el poder y la mujer es quien tiene que estar sumisa ante él. Entonces, mientras tú como mujer sigas teniendo ese tipo de pensamiento, vas a seguir actuando de esta forma, en el aspecto en el cual yo como mujer pienso que el hombre tiene el poder y que él puede hacer conmigo lo que quiera, cuando pues no es así, ¿no? Cada persona, cada individuo es libre. O sea, yo siempre he luchado como por los derechos del humano. Yo merezco respeto no por ser hombre o por ser mujer. Merezco respeto simplemente porque soy un ser humano. Pero pues sí creo que puede existir como esta feminidad tóxica desde el punto de vista de que tienes una mentalidad machista como mujer. Pero entonces no estás hablando de una feminidad tóxica, sino más bien estás hablando como de la consecuencia de la masculinidad tóxica. Es que no estoy hablando como de la, bueno, sí de la masculinidad, que al final es como el machismo, en el cual pues el machismo te limita a llorar como hombre, porque eres hombrecito y te tienes que aguantar. El machismo Ujú. te incita a ejercer cierto poder sobre alguien más, mujer, niños, niñas, porque eres hombre y tienes todo el derecho de darle en la madre si tú quieres, Es que mira, y ¿no? siento Y que... obviamente hay No, como dime. más cosas de fondo, ¿no? No todo es igual, se tendría que, como lo decimos en psicología, caso por caso, porque pues no todos son lo mismo, ni es por la misma razón, pero haciendo como un englobe, siento que esta cultura machista sí tiene que ver con algún tipo de comportamiento eh, nacido de la mujer. Ujú. Por eso, o sea, lo que me refiero es que lo que estoy entendiendo es que para ti, si podemos hablar de feminidad tóxica, es solamente primero reconociendo que hay una masculinidad que daña a la mujer, en consecuencia la mujer actúa fomentando este machismo y esa es la feminidad tóxica, ¿no? Ajá, porque, o sea, al final de cuentas, eh,
las mujeres también estamos en esta crítica constante de, ay, mira, cómo está vestida, o ay, cómo se atreve a traer eso. Yo he sido esa mujer. De que obviamente no se lo digo, pero sí lo pienso así de, amiga, esas mallas no te van, o te has puesto otra cosa. Eso es un feminismo tóxico, porque a la vez estoy atacando prácticamente a la otra persona. Si esa persona se siente a gusto con esas mallas, qué chingón, pues póntelas. Yo no me siento segura de usar las mallas, pues ya es un pedo mío, ¿no? Un pedo que tengo que trabajar yo, pero no tengo por qué estar criticando a las demás simplemente por mi inseguridad. Pero así es, lamentablemente. Por eso hay que ir a terapia. En Entonces creo que conclusión, eso es parte, en conclusión hay que ir a terapia, claro. Entonces siento que sí es parte de la mm, feminidad tóxica, ¿no? Como esta constante crítica entre nosotras mismas. es que mira, por lo que escucho, no hay todavía una idea clara de lo que podemos llamar feminidad tóxica. Hasta el momento solo hay como esa parte de masculinidad tóxica, masculinidad frágil, masculinidad débil, el machismo, pero todavía no hay una apertura para hablar qué es lo que las mujeres están haciendo mal y qué es lo que daña a la sociedad. Actualmente el punto de vista hegemónico o lo que más se difunde es que la mujer es víctima y el hombre es el victimario por la condición de género. Y para Ajá, mí es una mamada. Es una mamada desde el punto de vista, o más bien partiendo del elemento de que nos divide en casi aspectos tribales. Con aspectos tribales me refiero a división de grupos por sus condiciones de lo que son, o sea, condiciones en este caso de lo de género. Y es una mamada porque ya hemos visto lo que pasa cuando se dan privilegios a cuestión de grupos. Por ejemplo, en el nazismo vuelvo a ese aspecto por el hecho de ser alemán y por el hecho de ser judío, había condiciones de víctimas y victimarios. No quiero reducir todo eso a esa situación que fue tan compleja, pero lo que está pasando, una lucha entre sexos, más que un interés por saber qué es lo que realmente está pasando en la sociedad. Y vuelvo lo mismo, o sea, la idea aquí integral es únicamente el hombre es malo, la mujer es buena. Si la mujer es mala es a causa del hombre y la chingada. Yo creo que si hay feminidad tóxica, al menos yo lo pondría como este aspecto de inmadurez de mujeres. Y bueno, ahorita voy al aspecto de mi definición de masculinidad tóxica, pero es mujeres inmaduras, mujeres manipuladoras, mujeres que buscan realmente dañar al hombre y no se fijan en las consecuencias, o más bien, no dañar al hombre, dañar a las personas y no se dan cuenta de eso, pero sí en condiciones de género aprovecharse del hombre, aprovecharse inclusive de cierto poder que tienen inclusive actualmente en el que se da más voz a las luchas de las mujeres o a las voces femeninas que a las condiciones masculinas y a las condiciones en general. Y creo que de eso igual nadie habla, y mucho menos ahorita. ¿Cuántos casos no se ha visto, sobre todo, bueno, yo también voy a lo de las leyes que mencionabas, pero cuántos casos no se ha visto, sobre todo, de que hacen lo de que los funan a los güeyes que por estarlos acosando por ¿que los redes, que qué? las violaron, los funan? ¿No has visto esa Ah, palabra? creo que la llegué a escuchar, pero no sé qué es. Bueno, así les dicen funado, ¿no? Realmente es cuando hacen denuncias por violaciones o acoso sexual a hombres a través de las redes sociales y como que los linchan. Ah, ya. Ajá, que es como que Eso, tú eres hombre, ¿no? Y así. ujú, ujú. Sí, sí, Ujú. sí. O sea, hay como en todos aspectos buenos y malos. Está chido que aquí haya cierto poder en las redes sociales para que se haga justicia y no se queden callados. ¿Cuántos casos se quedan únicamente en investigación y no pasan de ahí, no? Y nunca ves que se haga justicia. El pedo acá es cuando la denuncia es falsa. Ha habido casos donde los güeyes se suicidan Ah, por toda sí, güey. esos casos de linchamiento y la morra sale diciendo que fue falso, ¿no? Y declarando. Entonces, aquí inclusive se viola la presunción de inocencia. Eso también es un poder muy cabrón que se le está dando a las redes sociales, sobre todo al movimiento ahorita de las mujeres y demás, y no se pueden pensar en el otro aspecto. Y reitero mi punto, aquí no es fomentar una lucha de sexos, poner como víctima a la mujer y víctima al hombre, ni viceversa, sino realmente que hay una necesidad de hacer estudios a profundidad. Que sí, las mujeres son más vulnerables a agresiones sexuales, pero los hombres también no se quedan como en blanco en ese tipo de agresiones. También agresiones políticas y sociales somos vulnerables los hombres, incluso agresiones psicológicas.
Pero bueno, o sea, a lo que voy, e igual con lo de las leyes, conectando un poco, es que esta parte de las leyes, lo de la ley Olimpia, la de la ley Ingrid, sinceramente no sé muy bien lo de las bases, pero lo de la ley Olimpia no, el proyecto de ley que se aprobó no fue gracias al feminismo como tal, fue gracias a una concientización de la seguridad en las redes sociales y sobre todo lo de la pedofilia. Y esto se venía pensando desde la ley Beltrones, que si no mal recuerdo tiene que ver desde el 2012, que se empezaban a vulnerar la confidencialidad, inclusive mucha gente, incluso lo de la ley SOPA, que si no mal recuerdo cómo iba, era sobre promover un control mucho más grande sobre lo que las personas podían ver y dejar de ver en las redes sociales, y que incluso si veían que, por ejemplo, estabas cargando imágenes, películas, canciones de manera ilegal, te podían quitar el acceso a Internet. Era una constante vigilancia en las redes y desde ahí se empezó a pensar todo este desmadre, te digo, de la mano de la pedofilia. De la ley Ingrid, eso sí me faltaría informarme más, pero bueno, de lo de la ley Olimpia es lo que yo sé. Y también, por ejemplo, con esta parte de lo que hablábamos del mamut y de ser fuerte, yo creo que sí, te doy la razón y me gustó mucho esa idea que decías que era más a consideración de la debilidad del mamífero o del mamut o del oponente y no tanto la fuerza del hombre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a punto que inclusive un cavernícola fue y encontró un mamut muerto y fue a decir que lo había matado, ¿no? O sea, sí. Mira lo que maté. Sí, a huevo. Llega con la pinche piel bien chingón. Pero Ya todo carcomido y todo de pedo, pero mira. Ándale, os espero que lo matara un dinosaurio. Vete tú a saber, ¿no? El punto es que, o sea, lo que voy, que viene una forma, viene de una forma más, arcaica, perdón, arquetípica, con que, y es que es una idea muy, muy compleja y tengo como temor de no poderle explicar chido. Um, Todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor son el mundo de objetos, las estructuramos en condiciones sociales y esas condiciones sociales como base tienen el fundamento de masculino y femenino. Por eso tenemos, por ejemplo, al Sol y la Luna, que en forma de deidad se consideraba al Sol como un hombre y a la mujer como una luna. También, por ejemplo, tenemos a la Madre Tierra, al Padre Tiempo, a todos estos dioses. Los dioses, pues en general siempre han sido vistos los masculinos como figuras iracundas, de poder, no sé, mucho más orientadas al orden y a la estructura. Y las femeninas, por ejemplo, la Madre Tierra, Atena, etcétera, más como a cuestiones creativas y de fertilidad, más como al proceso de crear, y las masculinas a de mantener. En ese sentido, y te digo que es una idea compleja y a veces pues son que está yendo mucho a la chingada, siento que todo esto fundamenta el cómo se van creando las estructuras de poder, de por qué se le ve siempre al padre como la figura de disciplina. Y bueno, supongo que no va a ser muy entendible para la audiencia que no esté como muy metida en este desmadre de psicología, pero bueno, lo que nosotros vemos es en esta parte de la castración, porque el padre fundamenta la castración, la permea, y porque la madre puede incluso obstaculizarla, haciendo como la forclusión del padre, que en términos generales es porque el hombre puede poner disciplina y la mujer puede fomentar que el niño se quede como un estado de niño eterno. Pueros eternos, creo que se llama esa madre. A lo que voy es que, bueno, la sociedad está orientada a buscar un líder masculino por este sentido arquetípico de la protección y de prever y la fuerza, y la parte femenina más como la de los cuidados, la creatividad, no sé, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con todo eso lo que quería decir es que el hecho de que tengamos un estereotipo, así lo podemos llamar así, o una idea de lo que significa ser hombre, y esta esté basada en la fuerza, en proveer, en ser resiliente, en ser capaz, en ser poderoso, etcétera, no es mala, sino que incluso es benéfica. Lo malo es cuando se lleva al exceso. El ser fuerte y el tener que hacerte responsable de tu propia carga, el tenerte que callar para poder proveer a tu familia, no está mal, incluso es una necesidad psicológica. El pedo es cuando aguantas tanto y no encuentras una ruta de escape para poder trabajar estos problemas.
No sé tú cómo ves. Pues sí, estoy de acuerdo. O sea, en lo que mencionaste ahorita creo que no está mal. Por ejemplo, esto del sol y esto, verlo como estas figuras poderosas, ¿no? Y la luna como estas partes más frágiles, más sensibles. Siento que más bien es como qué tanto nos apropiamos de eso que no nos permitimos a nosotros mismos poder ser un poco de todo, ¿no? Porque no a huevo siempre debes de ser fuerte y no a huevo siempre debes de ser frágil. No sé que tenemos que aprender como a mediar en nosotros mismos nuestras propias emociones y poder sentir y expresarle las emociones. Pues sí, decía que no está mal como ver lo masculino y lo femenino, pero que tampoco está del todo bien apropiarnos de uno solo. Ajá. Y si soy hombre, voy a ser el mejor hombre y soy súper poderoso y todo esto, y no me voy a permitir que me vean llorar. Y si soy mujer, me voy a ver muy frágil, eh, y me voy a permitir llorar siempre. O sea, creo que hay que aprender como de todo, porque hombre o mujer da igual, puedes expresarte libremente y deberíamos de expresarnos libremente sin temor al ¿qué van a decir de mí? Van a decir que soy puto, ¿no? Que soy una niñita si me ven llorar, cosa que pues no debería ser criticada. ¿Por qué? Porque somos humanos y lloramos y llorar nos libera bien, cabrón. Y está bien, pero pues nos limitamos demasiado a demostrarlo. Y mencionaste algo, no me acuerdo muy bien qué fue lo que dijiste, pero era algo como que la mujer actuaba de cierta forma por el machismo, algo así, no me acuerdo bien. Pero en alguna clase, no me acuerdo con quién, alguna vez mencionamos algo similar a esto y se dijo que el hombre era machista porque la mujer lo permitía y porque así se le educaba. Y yo creo que estoy muy de acuerdo en eso. Estando en la cultura en la que estamos y hablando como de un México, no sé si en Chile sea igual, si en Argentina sea igual, pero hablando de México, sí siento que tenemos mucho esta cultura machista en la cual la mujer lo llega a permear. O sea, yo como mujer debo atenderte a ti como hombre y te debo de brindar todo como hombre. Seas mi esposo, seas mi hijo, mi tío o mi abuelo. Y en esta familia en la cual, poniendo un ejemplo, tienen una hija y un hijo. La, la mamá le enseña a la hija a servirle a su hermano y a su papá. Y tiene que hacer todo lo que el papá y el hermano dicen porque ella está para eso, porque es mujer, para servirles. Entonces vas creando generaciones con esta idea y pues esto se va haciendo cada vez más grande. Esa niña le va a enseñar a sus hijas, si es que llega a tener hijas, a que debe de atender al hombre y hacer todo lo que el hombre le diga. Y si nada más llega a tener hijos, ese hijo va a crecer pensando que la mujer tiene que hacer siempre lo que él dice, porque así se le fue criado. Entonces es aquí donde viene como el cambio de pensamiento, el cambio en el cual puede ser porque te pusiste a leer, puede ser porque
te pudiste a platicar con tus amigas o amigos y te diste cuenta que no tenía que ser a huevo como te habían dicho que tenía que ser. Entonces es cuando tú empiezas a cambiar y pues yo no te voy a servir a ti porque no, güey, o sea, tú también puedes lavar los platos y tu ropa y puedes prepararte tu cena. Si no sabes, pues te enseño si quieres, pero sí creo que el machismo ha sido implementado por la mujer, no necesariamente por el hombre, sino que la mujer ha decidido Así es. continuar con este proceso. Ahora tú dices también, eh, dices esta lucha de género. O sea, como me la explicas o como la dices, yo entiendo que tú ves la lucha de género como la lucha que está haciendo la mujer para que le respeten, dejando a un lado al hombre. Pero yo, la lucha de género es precisamente luchar para que tanto hombres y mujeres puedan tener los mismos derechos. Y también no me acuerdo dónde lo vi, en lo cual llega a confundirse lucha de género a lucha de las mujeres. No, es como una lucha en la cual tanto hombres como mujeres hacen cosas para que se validen sus derechos y se les respete simplemente por ser tanto hombres como mujeres, sin necesidad de hacer a un lado a ninguno de los dos. Pero lo que hace esta masculinidad hegemónica es ver más por uno que por otro. Y ahí es donde se hace la división y se empiezan a hacer como estos extremos feministas, una disculpa, dije feministas Una disculpita. y eh, ajá, se hace esta ya división de feminista y ¿cómo se dice? Los machistas o masculinos. Pues, pues sí, yo creo que el contrario de feminismo es el machismo, pero a lo Ah, que creo bueno, que te refieres es más como un movimiento masculinista, tal vez. tal vez podría ser un movimiento masculinista, pero pues hasta ahorita no se ha visto un movimiento masculinista. Siento que el día en el que se empiecen a ver los índices de abuso, de matanzas y etc. contra el hombre, como ahorita lo están haciendo en la lucha feminista, que es directamente una matanza hacia el odio por ser mujer. El día en que yo siento eso, o sea, desde mi perspectiva, siento que el día que el hombre empiece a hablar de esto y a exigir esos derechos, van a empezar a existir fundaciones, instituciones, así como las hay actualmente que se enfocan únicamente a la mujer, va a haber unos que se van a enfocar únicamente al hombre. Y yo por eso la vez que Fer hizo su trabajo sobre violencia de género en el hombre, se lo super aplaudí y super estuve de acuerdo porque dije, sí, a huevo, alguien se está preocupando por la violencia que está siendo generada hacia el hombre, la cual no es muy tomada en cuenta, que no la hago menos, pero sí siento que tampoco la están viendo y obviamente está ahí. Pero también pues lo que nos dijeron fue, y creo que fue en una clase de delito, que había muy pocos registros de hombres que hacían una acusación hacia una mujer que los violentó. Y precisamente esto no se hace por no verse menos, más bien por verse como vulnerables, pues sí. Y pues no todos los hombres
quieren verse vulnerables o quieren verse menos fuertes y pues también eso no, pues no está bien o pues no les ha ido bien. Es que mira, yo igual siento que, bueno, tomando una de las primeras citas que mencionabas sobre que las mujeres han fundamentado el machismo y que se perpetúa y todo eso, yo siento que es porque de cierta manera existe un beneficio en que se mantenga el machismo a través de las mujeres. Refiriéndome mm, particularmente a que, bueno, esta es una idea que apenas leí, que todavía me queda por analizar en un libro que se llama El Varón Domado, perdón, en el que mencionan que inclusive en la pasividad, llamémosle pasividad, eh, ser víctima del machismo por parte de la mujer, en el aspecto doméstico, las mujeres se beneficiaban, porque por ejemplo los hombres decían, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar, tú únicamente vas a mantener tu casa limpia, me vas a dar de comer a los hijos, los vas a crear, pero tú no vas a trabajar. Lo que expone esta autora es que muchas mujeres se beneficiaban de esto, de esta pasividad, porque ellas mantenían de entrada el estatus de la ocupación del hombre, no tenían que trabajar, por lo que no tenían una responsabilidad laboral al menos, y en una idea como general las mantenían. Como digo, yo no estoy totalmente de acuerdo con esta idea. En lo que sí estoy de acuerdo es que existía un beneficio en que las mujeres perpetuaran este machismo. Y bueno, lo mismo, yo no digo que no exista el machismo incluso en nuestros días. Afortunadamente es algo que se ha ido difuminando, algo de lo que hemos estado eh, profundizando más, que hemos reflexionado más. Pero también tocaste un punto muy importante, o sea, que cuando una mujer hablaba con sus amigas o con sus amigos y veían que las cosas no tenían por qué ser así como eran en su casa, es cuando empezaban a agarrar el pedo y pues cambiaban las actitudes y así. Y era como el punto, uno de los puntos que tocaba al inicio de la plática, que decía que, o sea, una cosa era cómo te criaban y la otra cómo tenías que responder toda esa crianza, que no éramos objetos programables porque estamos en constante cambio en un descubrir personal, por ejemplo, las lecturas, etcétera, la reflexión, y un descubrir social, en la que nos íbamos como comparando y modificando a través de la interacción con otros. Y eso es lo que yo creo que no ha dejado de pasar incluso en nuestros días. Con las redes sociales se ha facilitado muchísimo por toda esta comunicación y los movimientos y la difusión, pero eso es lo que siempre pasó. Por eso digo que para mí la crianza no era algo fundamental en el que se mantuvieran eh, estereotipos de género. Y también, refiriéndome a luchas de género, no me refiero tanto a esta parte de las luchas y así, sino que más bien desde la idea del feminismo y, repito, de la tercera ola, que está mucho más difuso y que no hay una idea clara, está encaminado a dividir y no tanto a buscar una solución. Porque tú dices, o sea, las luchas de las mujeres también buscan que el hombre se beneficie y la chingada, pero yo creo que no es así. Yo creo que más bien se trata de la búsqueda de privilegios para la mujer, invisibilizando otros aspectos importantes que trascienden al género. El ejemplo más claro de todo esto es que las mismas mujeres dicen que no es una lucha compartida, sino que es una lucha de mujeres y que no puede haber hombres feministas. Y realmente son mujeres, desde mi punto de vista, ignorantes porque no se han percatado que los principales impulsores del feminismo fueron hombres. Por ejemplo, como te digo, esta lucha por el voto de la mujer, los que más lo pedían fueron hombres. Incluso el que se considera el padre del feminismo moderno, Jean-Paul de la Barre, era pues un vato que apoyaba también la lucha por los derechos humanos y señalaba las faltas en donde estaba más carente de los derechos por la mujer. Y también, como lo he explicado un poquito en el programa de lo de la religión, incluso desde los aspectos bíblicos, religiosos y así, el cristianismo empezaba a señalar una equidad entre hombres y mujeres. A diferencia, y bueno, no me voy a meter tanta necesidad porque no he profundizado tanto, pero sí desde lo de Martín Lutero y demás, era lo que se quería buscar. Y bueno, ya con lo último que mencionabas de que los hombres no podían como expresarse y lo de las denuncias así, yo creo que porque va de la mano con esto que hemos estado hablando sobre el arquetipo del hombre que tiene que ser capaz y callarse y trabajar para mantener a su familia. Creo que va de la mano con eso, que le damos
más importancia a lo que teníamos que sacar para comer, para que no nos faltara nada ni nosotros ni a nuestras familias, y no tanto los problemas personales. O sea, que tenemos que relegar las necesidades psicológicas o las necesidades personales un poco para darle un sustento y un bienestar a otros. Y creo que eso se puede ver, por ejemplo, sublimado en, no sé, los soldados, los trabajos de alto riesgo, todo esto que hemos estado platicando. Yo creo que por eso es que se ha perpetuado y por eso creo que no hay tantos movimientos en favor de los derechos del hombre. Porque tenemos una tendencia más a callar los problemas y a sacar las responsabilidades, desde mi punto de vista, lo que yo he percibido, y no tanto a ponderar en un papel como de víctima, sino a contemplar que todos tenemos carencias, todos tenemos dificultades, pero pues que aún así hay que sacarlo adelante. Y aquí es donde entra mi concepto de la masculinidad tóxica, donde el hombre no es capaz de tener una madurez, de hacerse cargo de sus problemas, se los achaca a otros o solamente se queja. Es, no sé, un hombre que no acaba de ser niño, que no ha crecido. Para mí. Me agrada tu concepto de masculinidad tóxica, pero igual siento que, bueno, sí, pues sí, o sea, sí la apoyo tu definición. Y, eh, ¿qué? No, nada, ¿qué dije o qué? No, así que dijeras, pues no, ¿verdad? Pero tu suspirito. No, nada, adelante, ¿qué ibas a decir? Lo que mencionabas de los privilegios que está buscando la mujer. Según tú, ¿cuáles son los privilegios que está buscando la mujer? Ok, me refiero más como privilegios a razón de género y no a razón de derecho humano. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, y uno clásico, el de los vagones del metro separados. Uh-huh. Ese, pues al final de cuentas es un privilegio. Yo sé que la lógica de esto es pues el acoso que han sufrido las mujeres y todo así, y todo esto. Y no sé si tú recuerdas, pero era también lo que platicamos en una clase que nosotros, pues como hombres, y no hablo de en general o algo así, sino de una experiencia personal, pues también hemos sufrido el acoso por parte de mujeres y por parte de hombres, tanto en el metro, ajá, como pues en otros lados. Pues te digo, tanto de parte de hombres como por parte de mujeres. Y entonces, ¿qué hay que pedimos nosotros? ¿Un vagón exclusivo para heterosexuales? O sea, ¿Heterosexuales? creo que sí, para heterosexuales, porque, o sea, lo que te digo, si nosotros fuimos también acoso por parte de hombres, según esta lógica de para que no me acosen, necesito como esta parte, nosotros que podemos pedir un vagón para heterosexuales, donde no haya como una atracción para el otro sexo y así no nos acosen. Pero Ese ya es el existe. punto para O sea, no están heterosexuales. como legalmente, pero los últimos dos vagones de atrás son, son para pues ir a jugar un ratillo ahí No con tu pareja, mames. normalmente utilizado por gays, para ir a ligar y No, cosas así. Entonces yo creo que haciendo a un lado los dos vagones de enfrente para mujeres y en las noches los dos vagones de atrás, el resto de los vagones es para heterosexuales, 100%. ya se hago, y el que no sepa, pues ya se chingó, ¿no? O sea, no, mi idea con todo Ya esto, lo saben no. ahora. O sea, mi idea es que esto es de los vagones exclusivos es una pendejada, porque, o sea, desde esto que te platico de los vagones exclusivos para heterosexuales, pues es un pedo de discriminación y de segregación. Y no es algo que yo apoyo. A mí se me hace una mamada que empecemos a plantear esas ideas. Por eso digo que se me hace una mamada que existan estos vagones exclusivos para mujeres, porque es un pedo discriminatorio y pues para segregar. También yo lo compraba alguna clase con esta madre que existía de los vagones exclusivos para, bueno, no vagones, sino los asientos exclusivos para negros y para blancos, porque antes se creía con eso de la primera enmienda y todo ese desmadre que los negros eran los que tenían más tendencias a los robos y los asaltos. Entonces los blancos en la sociedad norteamericana se sentía pues intimidada porque hubiera ciudadanos afroamericanos ahí en los vagones y pues cree que los iban a robar y la chingada. Y de hecho se cree que por eso se creó la primera enmienda para que los ciudadanos tuvieran armas para defenderse pues, de estos crímenes.
pero pues era toda cuestión de estereotipo. Y yo he visto más, o sea, volviendo a esto de los vagones, yo he visto más güeyes que se quieren repartir tiros con otros porque creen que están acosando mujeres y así, y otros que sí han acosado mujeres y se están dando en la madre, o sea, hombres que los defienden, pues no sé, otros pedos. Pero bueno, a lo que iba con todo este desmadre es que eso es, por ejemplo, una cuestión de privilegio a razón de género. Defíneme privilegio. La madre. Eh, no sé, pondría como una condición que favorezca solamente por tu identidad grupal, en este contexto de identidad de género. Bueno, perdón, en este contexto de grupo de género. Mm, En mi experiencia, o sea, obviamente tú también lo has pasado y una vez un amigo me contó, también eh, sufrió acoso. Estábamos en estos vagones que les vamos a llamar heterosexuales. Bueno, primero es la de mi amigo. El vato estaba parado, le cedió el asiento a una señora y la señora empezó a rozar su hombro con su entrepierna. O sea, mi amigo estaba parado y la señora empezó a hacer un roce con su hombro en la entrepierna de mi amigo. Y mi amigo así de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Él se sintió mal porque dijo, estoy chocando mucho con la señora y obviamente lo voy a incomodar. Entonces sí hizo un poquito más para atrás y de ladito y siguió sintiendo ese roce. Y es así como que, qué incómodo, pobrecillo de él. Él se sintió mal que llegó a platicarlo. Tú también has sufrido tipo de acoso en, en el metrobús, ¿no? Simón, en el Metrobús, igual por parte de un hombre, y en el metro de mujer, igual en un concierto les platicaba. Sí, que no se toqueteado. A mí Así igual, es. yo antes para ir a la escuela me iba en los vagones heterosexuales porque me quedaban más cerca de las escaleras y ya no tenía que formarme para subir. Entonces, a la hora que yo entro al vagón, normalmente estos vagones siempre hay muchos hombres. Es muy rara la mujer que llegas a ver ahí. Más actualmente porque ya tienen sus vagones designados. Entonces, pues entro, todo cool, todo bien, y me empiezan como a empujar. Y un chico como que hizo barrera para que no me tocaran. Dije, ah, bueno, qué buen pedo, ¿no? Me toca bajar, me voy yendo hacia la puerta y a la hora que se abren las puertas y yo dar el primer paso para bajar, el mismo vato que al principio me había cubierto de los demás, me toca una nalga. Y se dijo de tu puta madre. Obviamente me súper molestó. Y eso fue hace unos añitos, ¿no? Y hace más años yo tenía como, no sé, entre 9 y 11 años. También iba en el metro, pero igual iba súper lleno, entonces iba yo muy pegada al tubito este y un señor estaba sentado. No sé cómo fue, pero cuando yo iba a bajar me di cuenta que este señor tenía su mano sobre el tubo y el tubo exactamente tocaba mi abdomen y él estaba como moviendo su mano como para intentar tocarme. Yo tenía entre 9 y 11 años. Entonces, o sea, no sé qué tan constante sea más el acoso hacia el hombre por parte de la mujer, que no dudo que exista, claro que sí, que el acoso que el hombre ha tenido sobre la mujer, tanto que se tuvo que tomar la medida de darle vagones exclusivos a las mujeres y que en algún momento también repartieron silbatos
para si ellas recibían algún tipo de acoso, podrán sonar este silbato, llegar a la policía y se llevará a este vato. Entonces, yo creo que estas medidas puede que tú las tomes como privilegios, pero se han tenido que tomar por la falta de educación, de respeto y tal vez por la exigencia ante un lugar seguro para viajar por parte de la mujer. Por eso te digo, e insisto, el día que el hombre empieza a tener instituciones y empieza a tener este tipo de privilegios, va a ser el día en el que el hombre decida hablar sobre esto y pedirlos, simplemente porque es para su seguridad propia. O sea, yo siento que se hizo, o sea, yo como mujer, después de que sufrí esa, no sé si acoso, violación de tacto hacia mi persona, dejé de usar los vagones de en medio y empecé a utilizar los vagones para mujeres, aunque ya tenía que caminar más a las escaleras. Pero pues esto a mí me ayudó a no tener este tipo de acoso por parte pues de los hombres. No sé si he recibido acoso por parte de mujeres, creo que no, pero pues por parte de hombres sí lo he tenido. Y pues ya, ahorita creo que dijiste otra cosa, Es pero que no me acuerdo. igual, o sea, esto, igual esta parte de lo de los privilegios, sí, o sea, sí, y yo estoy de acuerdo y te lo decía, yo sé que las mujeres son más vulnerables a agresiones sexuales que los hombres. Y sí, se han perpetrado más de parte de hombres a mujeres. Y los hombres tienen más tendencia a las agresiones sexuales, algo que también platicaba en el programa de sexualidad. Que yo también lo alineaba un poco con esa parte de la represión que existe sobre la sexualidad masculina. Pero, o sea, sí, te digo, estoy Ujú. completamente de acuerdo y ese es un punto que tenemos en común. En la parte que yo hablo de privilegios es que esta medida de los vagones exclusivos, yo no digo que no sean necesarios, lo que yo digo es que a corto plazo puede que parezca una solución, pero a largo plazo, a nivel cultura social, bueno, es un pleonasmo, pero bueno, a nivel cultura, em, esta medida paliativa deja de ser suficiente e inclusive empieza a hacer más daño de los daños que hubiera podido evitar. Porque lo que está evitando no es que deje de ocurrir el acoso. Lo que Entonces, está, o sea, me refiero, no está evitando que deje de ocurrir el acoso a nivel cultural. No ataca los fundamentos del acoso, sino su praxis. A lo que voy es que este enfoque, o sea, lo mío, mi punto va desde el enfoque, este enfoque de los géneros, tenemos que dar privilegios o tenemos que poner medidas a razón de género, daña más a la sociedad que buscar instancias que efectúen cambios de profundidad, por ejemplo, aspectos psicológicos o psicosociales, que realmente son los mecanismos que denotan pues el acoso o la agresión sexual. Últimamente solo hay, y por eso te digo que no estoy de acuerdo con esto de que los hombres creen instancias en beneficio del hombre, porque no se aborda realmente el problema, solo se está enfocando en el género. En los hombres son agresores sexuales, las mujeres son víctimas. Ah, bueno, vamos a crear una institución para la mujer, en lugar de crear las instancias que investiguen por qué existe la agresión sexual, independientemente del género. Porque esto también, este enfoque de los géneros vislumbra la posibilidad de que por ser hombre naces malo, por ser mujer naces siendo víctima, cosa que es falsa. Y también eso, bueno, centrándome un poco más en esta idea de las instituciones de los hombres que decía, es que cuando un hombre empieza a hablar por sí, por sus luchas y etcétera, es cuando se van a crear instancias y pues todo esto que sería, entiendo, el ideal para ti. Yo creo que esto seguiría haciendo más daño todavía del beneficio que podría hacer. Y es lo que está pasando ahorita con el feminismo. En Argentina, que es el país más feminista de América Latina, bueno, perdón, de América, se han creado estas instituciones, leyes en favor de la mujer, derechos de las mujeres, subsidios para apoyar todas estas causas y han aumentado los feminicidios. En lugar de disminuir, que era como la expectativa, han aumentado. En España pasa lo mismo. Ahí pues es como el país más feminista como ya europeo. Pasa lo mismo, en lugar de disminuir, han aumentado. No digo que por las luchas haya aumentado, sino que más bien esto que proponen dichas luchas no combate el problema, porque el problema no está en cuestiones de género. Si creamos instituciones que solo favorezcan al hombre y instituciones que solo favorezcan a la mujer, el problema va a seguir ahí
y solo vamos a crear un fundamento de victimismo por parte de los dos géneros. Para mí lo ideal sería fortalecer las instancias de los derechos humanos y que no tengan estas ópticas de cuestiones de género. Y en eso sí estoy como súper de acuerdo contigo, simplemente por derecho humano, pero o sea, por cómo lo abordas, y creo que siempre que llegamos a tener conversaciones de este tipo, o sea, que yo hablo contigo, mi solución siempre es la educación, porque, o sea, sí, creo que las instituciones se han abierto y se han buscado y se han realizado porque no se le ha dado una solución al problema. Y no estoy diciendo que la solución sea como tal, o tal vez sí, no sé, el trabajar todos y cada uno de los casos, ¿no? A nivel gubernamental, o sea que yo voy y levanto mi acta y se haga como esta justicia ante la situación de acuso. Pero desafortunadamente, estas personas que deberían de hacer el, su trabajo, haciendo valer, respetar las leyes y los derechos como personas, no lo están haciendo. Entonces siento que es una de las razones por las cuales se han tenido que abrir y hacer instituciones, y en este caso, pues en defensa a la mujer, porque son los casos que no, pues que no se han valorado, O sea, pero que que han tú dejado en creerías el que en estos no olvido. hay corrupción, En las instituciones, o sea, estas de género, las de las mujeres. Porque lo que entiendo es que dices que pues las de derechos humanos están muy por la chingada, que hay corrupción, hay cierta negligencia, y tú crees que las de las mujeres no hay. pues la verdad no sabría decirte hasta qué punto, cuáles son y cuáles no negligentes, porque la verdad no las he investigado, ni las he visto, ni tengo mucha noción sobre ellas, pero al menos las que tendrían que hacerlo, no lo están haciendo. Y yo creo que si hasta ahorita se han generado más instituciones, es porque de alguna forma han apoyado más o ayudado un poco más. No sé si un 100%, tampoco te voy a decir que lo hacen por una lucha real y no por que generen algo externo, porque no lo sé. Eso pues lo vamos a dejar en perspectiva e idea de cada uno, ¿no? En conocimiento propio. Pero sí creo que si se han hecho y si se siguen haciendo, pues es porque sienten esta confianza en que los van a ayudar, en que ellas, estas instituciones, sí van a darles el apoyo que en la institución legal no recibieron. Bueno, pues sí, como eso ya queda la perspectiva de cada quien. Yo creo que más bien están por el subsidio estatal y por todo este desmadre, por, digamos, el hueso político que siempre en cada institucional, más que en la labor de ayudar, pero pues como dices, ¿no? Creo que ninguno de los dos, por lo que me dices, está como bien fundamentado para hablar de esto, o sea, una investigación profunda, pero pues bueno, perspectivas de cada uno. Exacto. Y pues así esto. Entonces, tu conclusión final de masculinidad, que al final terminamos abordando más cosas que solo masculinidad. Es que es el pedo, que el Ajá, o tema sea, se tiene se para mucho, ¿no? expande. Igual lo mismo con los comentarios que estamos leyendo allá sobre la sexualidad, ¿no? Y era lo que estamos platicando entre nosotros. Lo que sucede acá es que, pues, cuando uno está platicando y no es como disculpa ni apología para tu desmadre, pero cuando uno está platicando acá, pues, como que no alcanzas a estructurar bien lo que quieres decir, o al menos eso me pasa, y a veces como que nos quedamos en insuficiencia de ideas, como que no tenemos también el tiempo y así para explicar lo que queremos decir o a detalle y así, y pues bueno, los comentarios siempre nos sirven para ver en qué le ponemos más énfasis, ¿no? Y pues como conclusión, retomando lo de la masculinidad y todo esto, pues yo creo que no hay una masculinidad tóxica, al menos en el sentido que hemos estado planteando, ni una masculinidad frágil. Lo que hay de entrada son distintos tipos de masculinidades. O sea, no hay solo un estatus. Lo que sí creo es que existe cierto rol de masculinidad que favorece e impulsa a la sociedad, incluso desde matices biológicos. Esa parte de ser fuerte, ser resiliente, ser capaz, ser poderoso, y poderoso no me refiero a ejercer poder sobre otros, sino ser competente,
ser responsable es lo que favorece la sociedad, inclusive a nivel como buscar amigos que sean así, que sean capaces de sostener sus propias cargas. Y en esta cuestión de la debilidad, no tanto una debilidad física ni emocional, sino una debilidad de estarte quejando por las responsabilidades que tienes a nivel de madurez. Pero esto también, en general, se aplica también para pues, las mujeres. Yo no pondría masculinidad tóxica, sino quizá humanidad. Es que tóxica es un pedo porque engloba muchas cosas y nunca se habla de ellas. Como, pues no sé, humanidad irresponsable. Pero sí, para mí no existe la masculinidad tóxica ni la masculinidad frágil. Es un concepto muy ambiguo a mi punto de vista. Pero es mi conclusión. Pues que se informen un poco, que sí cuestionen lo que es ser cada cosa y que se dejen un poco este pinche matiz de luchas por la mujer y luchas por el hombre. O sea, que lo piensen desde un sentido mucho más integral de la sociedad. Ándale, muy bien, sí, estoy de acuerdo con eso. Digo, está bien que cada quien quiera hacer como su lucha y que el feminismo ha dado también muchas cosas e igual se agradece, ¿no? A las personas que han estado involucradas dentro de esto, pero también sí estoy de acuerdo en esta parte con Manuel, en la cual la lucha debería ser como por todos, simplemente por ser humanos, por ser seres vivos, ¿no? Metiendo a los animalitos y así, pues también. Y plantitas merecen un respeto. Y los virus, ¿no? Y los virus, ajá, el COVID, por ejemplo, no lo estamos matando como tal, simplemente no queremos que él nos mate. Oye, bueno, estás en tu conclusión, perdón. Ya ves, Manuel, ya ves. Pues sí, igual no sé como tal si ponerlo tóxico, frágil, pero sí creo que hay algo en la masculinidad que no ha permitido que el hombre como tal pueda expresarse y pueda mostrar más sus emociones y también algunas conductas. El hecho de que te guste ponerte mascarillas no te va a hacer menos hombre. El hecho de que te guste pintarte las uñas tampoco te va a hacer menos hombre. El hecho de que uses faldas, ahí tenemos a los escoceses que son súper viriles, tampoco te va a hacer menos hombre. El hecho de que te guste que te hagan beso negro, tampoco quiere decir que eres menos hombre o que te vas a volver gay, o sea, no. Simplemente, sabes, conocerte, experimentar, aprender y a través de esto saber qué sí es lo que no te gusta, qué sí es lo que no te gusta y por dónde te vas a mover sin dañar a nadie. Entonces, pues simplemente yo diría que nos dejáramos conocernos y expresarnos sin dañar a los demás. Esa es mi Qué conclusión. bonito, no Entonces, mames. ahora sí que decías, ya sé. Se fue el pedo. Sí, oye, apenas me di cuenta que no estaba Mau y Naye, ¿qué pedo ahí? Sí, es cierto. Estábamos como a mitad del programa y fue así, sí, güey, solo empezamos a hablar, pero sí, esta vez Naye y Mauricio no nos acompañaron. Es que como no los presentaste, yo creo que se quedaron callados todo el programa, pero sí déjalo. Probablemente, pero tampoco te presenté a ti, ¿o sí? Pero a mí me vale madre. Bueno, mm, aquí está Manuel y aquí estoy Oli. yo, Jocelyn. Hola. Hola y adiós, porque ya se acabó. Y como dijo Manuel, este tema da a muchos caminos, es como Roma. Y probablemente nos llegamos a desviar de repente mucho y empezamos a hablar de otras cosas. Y entonces, si ustedes se quedaron con alguna duda o quieren que toquemos más a fondo cierto tema, igual pongan en los comentarios en YouTube o en ¿qué más tenemos? Spotify y el otro que no me acuerdo cómo se llama, o El en Reddit. Instagram, Reddit también ahí, si quieren meterse a nuestro Reddit, es @el círculo, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Sí, ahora. Y pues ahí estamos en YouTube como el círculo, en Spotify como el círculo también, Instagram igual, es @el_círculo. Entonces, cualquier duda, comentario, ahí lo pueden poner, nosotros lo leemos, se lo contestamos. También ya tenemos TikTok, ahí Neta. andamos dándole. ¿Qué? Neta, sí, TikTok. Ajá, sí, ahí van a poder ver a Manuel, si les da curiosidad saber qué cara es esa voz. No, porque yo sí tengo masculinidad frágil y esa es una red para mujeres. Ven,
Disclaimer, es un chiste porque, no mames. Acaba de aceptar que TikTok se le hace una red únicamente para mujeres, por lo cual él no va a entrar a publicar nada porque pierde su masculinidad. Que es frágil. Que es frágil. Bueno, pues ya lo dije, la pierdes, sientes que la pierdes. Ok, sí. Ya va implícito. Pero igual nos pueden encontrar ahí en el TikTok, que a huevos iban a ver, hermana. Está bien. No hay pedo. Y pues bueno, no sé si en el próximo programa llegue a estar Mau y Naye, si esta vez si quieren participar. Y si sí, pues qué chido, si no, pues ya no van a recibir su sueldo íntegro. Sí, o que nos digan si no quieren que estén y pues ya no nos quedamos tú y yo, ¿no? Pues así como que tú y yo nada más, no me Puta agrada, madre. pero No, pues tú no, yo. pues vemos. Cámara, vemos. Va. Pues entonces se cuidan, se lo lavan y guardan el comentan agua. y compartan. ¿Cómo? Que se bañen y guarden el agua. Ahí se la mandan a Manuel por Ajá. Por estafeta. estafeta. ¿Sí sirve estafeta o está mejor FedEx? Pues dos, ¿eh? O sea, estafeta tarda como de 3 a 15 días en llegar el paquete. Pues igual ya está medio feo, pero ahí se las mandan a Manuel. Les Va, dejamos la dirección aquí abajo en la cajita va. de comentarios. Sí, para lo que quieran mandar hasta unos besos, unas mentadas, lo que quieran. Pues a mí mándenme solamente mucho amor Y dinero. y dinero. Sí, les voy a dejar mi número de cuenta también en la cajita. Cuídense. Bye. Ay.